12 años, fue reclutado por su barrio a una pandilla. Esas peregrinaciones al Cajas marcó su vida y la de su familia totalmente. Dos primos de mi papá se murieron de 21 y 19 años en un accidente de auto. Se acerca a esta biblioteca, toma un libro al azar, lo abre en una página cualquiera. No hay duda que esta es una respuesta de Dios. Aparece un poema. Mi papá se enamoró de mi marido antes que todos. Tú puedes volver, pero tienes que abortar. Me saco la aguja, le lanzo a la cara a la enfermera y salgo corriendo. La chica aborta, entra en drogas y por el trauma del aborto se suicida. Él se arrodilló y me dijo, no me pidió que nos casemos, pero me dijo, dame una oportunidad más, intentemos nuevamente. Llega la noticia de mi papá, está en el sótano de un hospital, está diagnosticado con ELA, que significa esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad terminal que va acabando con la movilidad del cuerpo lentamente. Dice que estuvo tirado en el piso 40 minutos temblando y en ese momento le vino la imagen de Jesús en el huerto de los olivos, que sirvió como un consuelo. A Jesús llorando en el huerto de los olivos, sudando sangre. Mi papá siempre nos cuenta eso, algo que nos deja muy impactados. Yo voy a hacer todo lo que tú quieras para llevar el evangelio a todo el mundo. Hola familia hermosa, ¿cómo están? Qué alegría de nuevo por aquí. Estamos muy emocionados mi esposo y yo porque tenemos un testimonio. O sea, lo que aquí van a ver jamás ha existido en Regálame tu historia. Y el Señor lo tenía reservado. Porque amor, te cuento que yo llevo hablando con Denise mucho tiempo. Ahorita ella les va a contar mucho tiempo. Pero yo estoy muy emocionado porque cuando nosotros abrimos cámara para verlos a ellos, yo me quedé impactado. Yo, uy, qué bendición, qué belleza. ¿Y Vamos por a qué? ¿Por qué tener, es que has impactado con porque nos van a contar el testimonio 5 integrantes de la familia. Ay, sí, O qué sea, eso es una belleza. bendición, eso nunca lo hemos tenido y estoy muy contento y muy entusiasmado de poder escuchar la narración de cada uno de ellos de esta hermosa historia. Así es, bueno, familia hermosa. Seguro el Señor, como siempre, nos va a sorprender. Yo sé un poquito, pero ellos traen una historia y la van a contar de una manera muy especial, una manera muy particular. Por eso yo no les voy a adelantar mucho, pero sí los voy a invitar a que compartan este regalo, a que se suscriban a este apostolado y a que dejen unos mensajes bien hermosos a esta hermosa familia, la familia Boschetti. Así que bienvenidos a Regálame tu historia. ¿Cómo están? Bien, súper felices que por fin Ay, ya nos pudimos conectar. Como no, dices es tú, en nos el tiempo demoramos. de Dios, no te preocupes. Sí, Nosotros estamos muy, así muy es. confiados que cuando llega el testimonio es el momento indicado. Qué belleza, yo estoy muy emocionado y la verdad me puse muy Así. feliz cuando los vi en serio, cuando abrí cámara y los vi a todos, yo, ay, ¿qué es esta belleza? Todos van a participar, me pareció genial, o sea, espectacular poder tenerlos a todos. Bueno, les contamos que nosotros pues no preparamos nunca ni Gracias. preguntas, ni organizamos esto, como les decíamos antes de empezar a grabar, este espacio es del Señor. Siéntanse en familia, siéntanse tranquilos y cómodos de dejar que el Espíritu Santo hable a través de ustedes. Listo, vamos a entregarle este espacio a Él, siéntanse muy Listo, tranquilos y comiencen por donde quieran, nosotros estamos aquí muy atentos. listo. Ok. Bueno, vamos a empezar con Jean-Paul. Jean-Paul, hijo. Él va a empezar el testimonio, todos vamos a contar el testimonio de mi esposo, Jean-Paul, que también se llama Jean-Paul, por pedacitos cada uno. Entonces va a empezar Jean-Paul Maravilloso. Jr. Bueno, mi nombre es Jean Paul y bueno, va a empezar. Mi papá nació en una familia numerosa, era el menor de 7 hermanos y bueno, era y es el más consentido todavía, siempre fue el consentido de la casa. Su mamá y su papá siempre presentes en la familia. Era una familia llena de fe, pero por decirlo así, como que le faltaba un poco de práctica en el catolicismo. Sin embargo, mi papá siempre tuvo una chispa especial desde muy pequeño, como que Dios le sembró esa chispa de fe que sus hermanos no habían demostrado, pero él sí. Él siempre recuerda con mucha emoción la preparación de su primera comunión, porque fue como donde empezaba su relación con Dios y donde empezaba a crecer esa fe. En esa época,
cuando él era chiquito todavía, su familia hacía muchas fiestas y parrandas, pero él recuerda con mucho cariño a un tío que en esas fiestas, después de algunos tragos, recitaba unos poemas. Y desde ese momento, en esas fiestas, mi papá se enamoró de la poesía. Y bueno, eso lo inspiró a, a crear sus propios, a escribir sus propios poemas. Y bueno, eso se volvió una parte muy importante de su vida y de su testimonio, porque los poemas fueron su medio de comunicación con Dios, porque él vio que así se podía expresar libremente con Dios y bueno, esa unión pues se fue fortaleciendo muchísimo. Bueno, algunos años después, a los 12 años, fue reclutado por su barrio a una pandilla y bueno, ahí hizo algunas travesuras, pero fue como el inicio de su adolescencia. En esa adolescencia, en esa época, se empezó a hacer un poco más famoso unas apariciones de la Virgencita en el Cajas, a través de una vidente, una niña, un poquito, unos 2 años mayor que mi papá. Entonces apenas se enteraron eso, su familia, su mamá y una tía lo llevaron al Cajas, pues a ver estas apariciones, a ver a la vidente. Y bueno, esas peregrinaciones al Cajas marcó su vida y la de su familia totalmente, porque en una de esas peregrinaciones, en un momento de vigilia, todos los que estaban presentes ahí en el Cajas presenciaron el milagro de la danza del sol, que es cuando el sol se mueve para arriba, para abajo, para los lados. Y bueno, mi papá siendo un adolescente, un niño, se quedó impresionado y desde ahí entendió que para Dios nada es imposible. Y bueno, esa espiritualidad empezó a crecer muchísimo más en él y en su familia. Eh, bueno, lamentablemente un año después de eso, dos primos de mi papá se murieron de 21 y 19 años en un accidente de auto. Esto marcó mucho a la familia, pero también de alguna forma los hizo muchísimo más espirituales de lo que antes eran. Y bueno, inspirado en ese accidente y en sus primos, mi papá escribió un poema que solo les voy a leer 2 estrofas, como para que esa introducción a la poesía de mi papá, que era su oración y comunicación con Dios, que dice: hoy tus hijos, tus pequeños, te rogamos, en la noche más oscura de esta vida, Madre, danos la esperanza de tus manos, danos luz en el camino que enfrentamos. Nunca dejes que nuestra alma esté perdida. Cada rosa, cada estrella, cada aurora, cada ramo de oración bajo este cielo, es tan poco para darte, mi señora. Soy tan pobre, mas mi ser siempre te llora, porque eterno lo resguardes ¡Qué con tu Uy, velo. no, pero es hermosura! que escritor, Y por Dios. hay libro de los poemas, por aquí meto como la cucharada. Ay, no. Sí, 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 hizo como un compendio Ay, qué de belleza. sus poemas. Y Sí. empezó con poemas desde chiquito, como desde los wow, 8 increíble. años. O sea, esa era su forma de comunicarse Uy, no, con Dios y pero la Virgen. hermoso. Escribes muy, muy bonito, mucho. Gracias. Muchas gracias. Bueno, continúo yo un poquito con la adolescencia y un momento de la vida muy Lía, fuerte de mi papá. Yo soy Lía, soy la hija, la segunda y la única mujer hija de mis papás. Entonces, bueno, cuento un poquito desde los 14 años. A los 14 años, mi papá fue el primero de todos los hermanos en enterarse que mi abuelita Magdalena, su mamá, tenía cáncer. Mi papá se enteró porque estaba en el asiento trasero del auto mientras mis abuelos manejaban. Él fingió estar dormido y escuchó la noticia. Mi abuelita tenía cáncer de colon. No entendía muy bien en ese momento qué significaba, qué estaba pasando, pero sí logró comprender por los llantos y por el tono que se trataba de una situación bastante seria. Entonces, desde el diagnóstico de mi abuelita de cáncer, mi papá empezó a unirse mucho a ella. Él empezó a hacer su mano derecha, la acompañaba y rezaban el rosario juntos, iban juntos a grupo de oración y esto creó entre ellos un vínculo muy especial que formó Dios. Aquí mi papá cuenta, tiempo más adelante, que se dio cuenta que esta unión entre él y su mamá traspasaría todas las fronteras del todo lo natural. Entonces, a pesar de esto, a pesar de esta vida espiritual que llevaba mi papá, también era un adolescente, ¿no? Entonces llevaba como esta vida paralela
de ser una persona muy espiritual y también un poco de locuras. Tuvo un par de novias, iba a fiestas, tenía amigos, como les digo, mi hermano estuvo en una pandilla, pero este era un lado que él dice que le avergonzaba, ¿no? Siempre quería mantenerse, Dios siempre lo estuvo llamando a mantenerse en este camino espiritual. Perdón, solo que les interrumpa, es que es cáncer de estómago, tenía la abuelita, ¿verdad? La mamá. Bueno, a los 16 años, mi papá empieza a prepararse para ir a hacer su último año de bachillerato en Estados Unidos y planeaba quedarse en la casa de uno de nuestros familiares en Nevada. Sin embargo, un mes antes de este viaje llega el golpe más fuerte para toda la familia. Luego de 2 años de quimioterapia, los médicos le dicen a la familia que lamentablemente ya no hay nada más que hacer, que el cáncer ya se apoderó completamente del cuerpo de mi abuelita. Entonces, esto fue un momento muy duro para todos, especialmente para mi papá, que está llorando y me va a Ay, hacer no, llorar yo como también. siempre llorona. Em, Yo también. Pero bueno, mi abuelita había formado una madurez espiritual muy grande a raíz también de su enfermedad, lo que le permitió aceptar la venida de la muerte y empezar a organizar todo. Entonces hizo arreglos en la casa, habló con mi abuelito para que los preparara a todos, los cuidara a todos y les insistía mucho a sus hijos de que siguieran su camino, que siguieran sus vidas, que siguieran sus sueños, sus planes. Entonces, un día antes de mi papá irse a Estados Unidos, mi papá rompe en llanto y mi abuelita, entendiendo claramente qué es lo que pasa, le tomó la cara y le dijo, tranquilo, si quieres, no vayas. Y mi papá cuenta que él quería quedarse en Ecuador, nosotros somos de Ecuador, junto con su mamá, pero al mismo tiempo también entendía que el deseo de su mamá era que él continuara su camino. Entonces, mi papá toma la decisión de ir a Estados Unidos, a Las Vegas, a hacer su intercambio. Entonces, él llega a la casa de estos familiares, lo reciben con mucho cariño, mucha generosidad y lo reciben con una imagen de la Virgen de los Dolores. Entonces, aquí llega un cambio completo en la vida de mi papá. Nuevo idioma, sin amigos, soledad, un cambio muy, muy duro. Y él siente en este momento que Dios lo está preparando para lo que va a venir más adelante. Entonces, en su cuartito pequeño en Estados Unidos, mi papá crea un altar pequeño con esta foto de la Virgen de los Dolores, una foto familiar, una velita y unas flores. Mi papá todas las noches sentía un deseo muy fuerte de orar por su mamá. Entonces, una de estas noches que mi papá estaba rezando, que estaba llorando, volteó a mirar hacia la velita y notó que en la mecha de la velita se formaba un corazón de fuego. Justo también tenemos una foto de esto que le pasó a mi papá y aquí él entendió que su mamá y Dios le estaban dando una respuesta a todas estas oraciones. Bueno, pasan 4 meses de mi papá estar en Estados Unidos y lo llaman de Ecuador, lo llaman sus hermanos y le dicen que tiene que regresar a Ecuador, que a mi abuelita está agonizando, que está muy mal. Justo el día antes de viajar, mi papá ve por primera vez en su vida una estrella fugaz y en ese momento le pide a Dios que por favor le dé la oportunidad de llegar a Ecuador y poder despedirse de su mamá. Entonces mi papá viaja a Ecuador, cuando aterriza lo recibe toda su familia, todos sus hermanos y su papá y todos están vestidos de negro. Ahí mi papá entendió que su mamá ya había fallecido y no pudo despedirse en ese momento. Entonces, a mi papá nos cuenta que siente que empezaron a temblarle las rodillas, que no se podía sostener y sintió que iba a desmayarse, pero en ese momento una presencia lo sostuvo, lo agarró y lo sostuvo y mi papá en ese momento nos cuenta que él entendería que fue su mamá que vino a abrazarlo y vino a recibirlo antes que todos sus hermanos. Ya en todo el tema del velorio, en el tema del funeral, fue muy difícil para toda la familia, un ambiente muy triste, muy profundo, pero mi papá cuenta tener una paz y una tranquilidad que no podía él explicarse tampoco. Incluso en el funeral, mientras el ataúd bajaba hacia la tierra, mi papá dijo, mi mamá no está ahí, lo dijo al frente de todo el mundo. Mi papá decía que su mamá no estaba allí, que él sentía que solamente su alma se había desprendido de su cuerpo, pero que ella no estaba muerta.
Entonces, luego de esta situación, luego del funeral, mi papá regresa a Estados Unidos, regresa a continuar con sus estudios ya para poder graduarse. Y fue un momento de soledad muy, muy profunda para mi papá, de una tristeza muy profunda. Imagínense pasar un duelo completamente solo en el exterior sin tu familia. Aquí viene un momento que cambió completamente la vida de mi papá y nuestras vidas también. Mi papá, en una noche muy triste, decide, por alguna razón, acercarse a la biblioteca de la casa de nuestros familiares, una biblioteca que él nunca había ni tocado. Entonces, se acerca a esta biblioteca, toma un libro al azar, lo abre en una página cualquiera y aparece una respuesta directa de Dios. No hay duda que esta es una respuesta de Dios. Aparece un poema que se titula Tú no has muerto, del autor Gonzalo Báez Camargo. Y aquí quisiera leerles un par de estrofas de este poema para que se den cuenta cómo Dios le habló tan directamente a mi papá. Entonces, el poema dice así: Madre, madre, yo sé que tú no has muerto y que en aquella tarde me engañaron cuando la negra caja se llevaron y nuestro humilde hogar quedó desierto. ¿Que estabas muy enferma? Sí. Que un día, por mucho que trataron de alejarme, logré entre cortinas de ocultarme y ver cuándo empezaba tu agonía. ¿En dónde estás? Exclamo cuando ansío rasgar el velo cruel que te me esconde y oigo tu amante voz que me responde. Aquí en tu corazón, hijito mío. Aquí en mi corazón, ¿ves cómo es cierto que aquella triste tarde me engañaron? ¿Y qué mentira fue que te enterraron? Madre, madre, ¿ya ves cómo no has muerto? Viva estás para mí. Ni una ceniza cubre el sagrado fuego en que me inflama. Viva estás para mí porque te amo. Y el amor a los muertos eterniza. Y pues mi amor me impide retenerte. En el sepulcro aquel no estás cautiva. El amor es más fuerte que la muerte. Tú nunca has de morir mientras yo viva. Ay, bonito. Este ¿Qué fue le el poema encontró? O que sea, no, encontró mi eso papá. Es es, una respuesta clarísima. Bendito. qué belleza. Inmediata. Y Un justo poema. un poema que es la forma en que Sí, mi papá se Dios. comunicaba con Dios desde los Ambos, 8 años porque de edad. él le mandó un Eh, poema para eso, ese Para bálsamo para hablarle. su corazón. Uy, qué belleza, John Paul. exacto. Hermoso. Aquí ya para cerrar esta partecita, mi papá en ese momento entendió que Dios y su mamá habían planeado este momento con mucha anterioridad para que él no se sintiera solo. Entonces aquí mi papá entendió que la muerte no lo separaba, que la muerte simplemente es un velo. Desde entonces, mi papá cree que el corazón de la Virgen y el corazón de su mamá se unieron y que rezarle a una era como rezarle a la otra. Y algo que nos marcó mucho es que mi papá dice que es como si mi abuelita, si su mamá lo hubiera tomado de la mano y se la hubiera entregado a la Virgen María para que él Ay, no, continuara su camino. que- Entonces, esa es la parte de adolescencia de mi papá y no, ahora pero lo me van sé a matar con de mi amor. ¿Yo mamá. qué voy a hacer Bueno, con este testimonio? Bueno, entonces, bueno, tengo que tratar de resumir, pero porque hay muchas cosas. Mi marido vuelve a Las Vegas. Yo no entiendo de verdad cómo, después de la muerte de su mamá, tan difícil. Bueno, y al colegio donde él había entrado a estudiar, esos 4 meses que estaba ahí en Las Vegas, mi papá, yo vivía con mi familia en Las Vegas, mi papá, que era profesor, justo ese año se cambia a ese colegio. Y justo es el profesor de mi marido. Mi papi nos contó desde el primer día que mi marido entró al salón que tenía un estudiante de Ecuador. Y nosotros, no puede ser, súper emocionados porque no habíamos visto a nadie de Ecuador hace muchos años, estábamos allá solos en Las Vegas. Y nos habló maravillas de él. Mi papá se enamoró de mi marido antes que todos. Entonces, eso fue una diosidencia increíble porque justo ese año que mi marido entra, pues mi papá llega a ser su profesor, ¿no? Pero bueno, eso era como un puntito que les quería contar. Cuando mi marido vuelve a Estados Unidos, en medio de todo este dolor de la muerte de su mamá, va a un congreso mariano, donde justo estaban hablando de la Virgen de Medjugorje. Y bueno, escuchó las charlas, del testimonio y todo, pero lo que más le impresionó es una fotito, que después les vamos a mandar esa foto, una foto de una pintura de un artista donde está la Virgen de los No Nacidos.
y es una pintura súper linda donde está la Virgencita con ojeras, con los ojos oscuros, lleno de lágrimas. Las uñas y sus manos están negras y las uñas negras porque está escarbando los basureros buscando a los bebés abortados. Y en sus manos tiene a un bebé abortado y detrás de ella o a un ladito del bebé está el angelito de la guarda del bebé abortado. Él se queda impresionado con esa foto, él coge, es una estampita, él coge esa estampita y le pone en su altar, en el altarcito que él había armado para rezar por su mamá. Y él sintió que tenía que empezar a rezar por los bebés no nacidos. Y esto es súper importante porque después, pues esto le va a ayudar en una situación que pasamos también. Bueno, como les decía, en paralelo a esto, pues él seguía yendo al colegio. Mi papá, como les digo, fascinado con él porque era de Ecuador y además le veía que era súper diferente a todos los otros chicos, la fe que tenía y todo. Y en un día de acción de gracias como hoy, Thanksgiving, que se celebra en Estados Unidos, mi papi le invita a mi marido a la casa. Él, cuando mi papá me había dicho yo le había preguntado, ¿cómo se llama? Me dice Jean-Paul Boschetti. Y yo dije, así, porque la familia de mi marido, que son muchos hermanos, que todos tenían como una fama ya en Ecuador de que eran muy fiesteros y todo, yo había escuchado de la familia Boschetti. Entonces yo ya tenía una imagen en mi mente que él también debía ser así, ¿no? Pero bueno. Entró a la casa el día de Acción de Gracias y todos nos abalanzamos encima de él, que no sé qué, que vamos a ver álbumes de fotos de Ecuador y que y bueno, no le dejamos ni respirar todos ahí pegados a él y yo quedé flechada, pero al instante por él. Y bueno, y como estábamos súper emocionados, todos le fuimos a dejar después de la cena, todos metidos en un carrito, le fuimos a dejar a su casa. Y esto yo nunca en mi vida había hecho, pero yo quedé tan enamorada de él en ese momento que yo le puse un papelito con mi número en el bolsillo de su camisa, así, chum. Y ya, y se fue. Entonces quedamos como súper ilusionados los dos y nos empezamos a ver. Él venía en bicicleta, nos salíamos a comer con cupones y bueno, y pasaron muchas cosas que por ahorita por tiempo no puedo contar, pero nos empezamos a enamorar, nos dimos nuestro primer beso en una parada de autobús, que después de años con nuestros hijos volvimos allá y les llevamos a la parada del bus y les contamos que aquí fue el primer beso. No, pero no me omita muchas cosas, tranquila. Puede seguir. No de más. No, es que es muy largo. Estamos muy enamoradas. Sí. Entonces yo pues sí tengo que contar que lo que me impactó de él, obviamente aparte de que es guapísimo, era que yo decía, ¿qué hace? ¿De dónde salió este chico tan guapo y que ama tanto a Dios de la Virgen? O sea, yo en mi vida había visto algo así. O sea, esto era un choque para mí porque él amaba tanto a la Virgen, a Dios, solo se pasaba hablando de ellos que yo no entendía nada y eso me mató. Bueno, entonces él se graduó, o sea, estuvo todo el año allá escolar, ¿cómo se llama? El bachiller secundario, no es que aquí, ¿cómo se llama? 11. Bueno, grado 11. Se graduó el prom, y bueno, esto no es un buen ejemplo para todos, pero pues yo me quedé embarazada la noche del prom. Entonces, bueno, pasó eso. No es un buen ejemplo, yo sé, pero bueno. Entonces pasó eso. Yo no sabía, obviamente, que estaba embarazada. Él, como ya terminó el curso, él ya se devolvía a Ecuador. Y yo también tenía ya planeado volver a Ecuador porque yo no había vuelto a Ecuador hace muchos años y quería ver a todos mis tíos. Yo tengo mucha familia en Ecuador. Y justo viajamos los dos de regreso a Ecuador juntos, en el mismo avión. Y pues ahí nos fuimos todos contentos y todo, pero ya dijimos, bueno, aquí se acaba todo, porque ya tú llegas a Ecuador, te vas con tu familia, yo me voy con mi familia, tú te quedas acá, yo me regreso a Las Vegas y pues ahí se acaba todo, ¿no? Bueno. Cuando estuve ahí, yo estuve como casi un mes y ahí me di cuenta, después de muchas cosas, que estaba embarazada.
Yo sabía la casa, dónde era la casa de él, porque todos sabían dónde era la casa de la familia Bosquet. Yo fui, timbré, ahí no había celulares, no había nada, solo fui, timbré, y salió la hermana de él, y pues dije, está Dan Paul, entré, y yo súper nerviosa, y le dije, mira, solo vengo a contarte que estoy embarazada. Así, Ah, de una. Entonces, pues él le cogió un ataque de risa nerviosa, se tiró al piso a reírse, me dijo que si me quería casar, yo le quedé viendo con una cara como que no, o sea, yo le dije, yo siempre desde ese momento le dije, yo me quiero casar con un hombre que me ame locamente y que yo le ame locamente a él. No, no así, no así, no, así no. Entonces, bueno, él recuerda mucho eso. Y bueno, él después, él cuenta que cuando yo le di la noticia del embarazo, pues él literal vio como estrellitas, entró en pánico. Y bueno, pasaron muchas cosas. Yo me devolví a Las Vegas porque yo era muy cercana a mi mami y yo quería estar con mi mami. Y él se quedó en Ecuador con esta noticia tan fuerte, no había contado a nadie de su familia y va a un grupo de oración, de adultos, de adultos donde estaban haciendo una consagración a la Santísima Trinidad. Y en esta consagración se ofrecían como almas víctimas. Y en ese momento, que es súper importante para la vida de mi marido también, él ofrece lo difícil que estaba pasando de su vida, pues la noticia, la mamá, la muerte de mamá, la noticia de que va a tener un hijo y todo, pues por los demás y se ofrece como alma víctima también. Y luego, también muy cercano a esto al grupo que él asistió, fue a un congreso de jóvenes, católicos, donde había una vidente ahí y donde la vidente, la virgencita, a través de la vidente, le dio un mensaje a mi marido. Y el mensaje era una frase muy cortita que le decía, no dejes que se apague tu luz. Y él siempre, pues, se acordó de eso y ahorita se pone a llorar acordándose de eso. Mientras tanto, entonces él se queda, imagínate, 17 años con la noticia de que va a tener un hijo. Yo, bueno, me olvidé de contarles que yo soy 3 años mayor a él, yo con 20 años vuelvo a Estados Unidos, perdón, antes de volver, una familiar mía que estaba viviendo en ese momento con mis papás y que nos estaban ayudando, pues ella dijo, tú puedes volver, pero tienes que abortar, porque aquí no podemos ayudarte con un bebé y todo. Yo siempre estuve en contra del aborto, pero para yo volver, yo dije, listo, sí, ok, yo solo quiero volver con mi mamá. Yo sabía siempre que yo no iba a abortar. Esta familiar me hizo cita 2 veces para ir a abortar. La primera vez yo no entré al lugar, obviamente, no entré. Ella me volvió a hacer la cita para abortar y la segunda vez entré y yo estoy segura que Diosito quiso que yo entre pues para que vea eso y para poder contar, ¿no? Y dar testimonio de eso. Yo entré al lugar que era horrible, me sentaron en un consultorio, yo estaba con mi mamá y mi mamá estaba solo llorando y había una enfermera como muy grosera, le trataba a uno muy mal y me empieza a sacar sangre, ¿sí? Me pone la aguja para sacarme sangre y yo entro como en un trance, como en un trance y yo siento siempre que fue el arcángel San Miguel que estaba ahí y mi angelito de la guarda, pero siempre tengo que fue el arcángel San Miguel que me sacó de esa y yo simplemente me saqué, no escuché nada, no escuché nada, solo veía a la enfermera que movía su boca, pero no le escuchaba su voz. A mi mami, yo sabía que estaba atrás llorando, pero no le escuchaba. Me saco la aguja, le lanzo a la cara a la enfermera y salgo corriendo. Y dije, no, ni loca, yo no voy a abortar, no voy a abortar. Entonces, pues eso fue súper difícil para mi familia, todo esto, y pues por un proceso también que estaban pasando mis papás de separación, más la noticia mía y mis hermanos, cosas que pasaban también. Hubo división en la familia, hubo mucha división en la familia y en esa época esta familiar que les digo que me había hecho las citas para el aborto, ella estaba ayudando a mis papás
a buscar una casa para comprar y les estaba ayudando con el depósito del dinero para comprar esta casa. Encontraron la casa y la dueña de la casa les empezó a contar su historia, porque a ellos les gustó mucho esta casa, entonces que se sentaron a hablar con ella para ver si podían comprar la casa. Y la dueña les cuenta la historia de que la hija de ella se había quedado embarazada. Ella, la mamá de esta chica, le obliga a abortar. La chica aborta, entra en drogas y por el trauma del aborto se suicida. Entonces, mis papás llegan esta tarde a contarme esto. Yo estaba en el cuarto, yo no había salido del cuarto por 3 días, después de estas citas que me habían hecho el aborto y que yo dije que yo no voy a abortar, y me pidieron perdón, y esta familiar que les digo también me pidió perdón, y yo obviamente les perdoné y todo, y me dijeron no, bueno, aquí te apoyamos como sea, y obviamente decidimos pues ya continuar con el embarazo. Entonces, este hecho súper importante de que damos ese sí a la vida es la primera, el primer milagro que nos regala la Virgencita de los no nacidos, que ahora nosotros le llamamos la Virgen de la Vida, ¿sí? Ese fue el primer milagrito, y eso tiene conexión con la estampita que encontró mi marido, y que él rezaba por los bebés no nacidos. Entonces, pues, eso. Y creo que me estoy extendiendo mucho, ¿no es Muy cierto? bien, no te preocupes. Ya, ok. Bueno, mientras yo estaba pues pasando eso y el embarazo y todas esas cosas, mi esposo, él no le había contado a su papá, pues porque recién se había muerto, había fallecido su mamá, y él dijo, no, yo necesito encontrar trabajo, estudio para poderle contar a mi papá. Trató de entrar a la universidad, habían 2,000 personas que querían entrar a la carrera de él y solo había 200 cupos. Él se quedó en el puesto 206, no le aceptaron, bueno, fue a rogar, bueno, toda una historia larga, contar su historia, que iba a tener un bebé, y pues le dieron el cupo y logró entrar, y un familiar también le dio trabajo. Entonces, entonces ya con estudio y con trabajo, dijo, bueno, ya le puedo contar a mi papá que voy a tener un hijo. Estuvo muy nervioso pues de contarle todo esto, pero el papá lo recibió súper bien y le dijo, no te apresures, estudia primero y pues después vas viendo qué es lo que pasa. Yo estaba en Las Vegas, él estaba en Ecuador. La probabilidad de que nosotros nos juntemos otra vez era casi imposible, o sea, era casi imposible. Pero pues Diosito tenía otros planes, y mis papás, como estaban viviendo en una situación difícil, deciden separarse por un tiempo. Entonces decidimos volver a Ecuador, mi mamá, mi hijo chiquito y uno de mis hermanos. Y volvimos a Ecuador, y pues ahí nos reencontramos otra vez con Jean Paul, y ahí ya mi marido conoció a nuestro primer hijo, en ese momento a Juan Andrés. Bueno, en todo esto, bueno, yo llegué a empezar como de cero mi vida con mi mamá y con mi hijo chiquito, y mi esposo, pues él dice en su testimonio que tenía una vida paralela. Seguía con amigos, que su trabajo, salía en la universidad, y también trataba como de ser un buen papá, y siempre desde el principio fue un buen papá. Y entonces era chiquito, era muy chiquito él, tenía, bueno, creo que había cumplido 18 años, y ¿cómo es? Y entonces tenía esta como relación paralela, ¿no? Amigos y pues el hijo. Bueno, ya me están apurando acá. Entonces, la situación como que llegó a un punto donde explotó un poquito, porque yo sufría mucho con esta relación, pues porque era como que estábamos, como que no estábamos. Entonces decidimos, hablamos entre los dos, dijimos, bueno, vamos a un retiro de novios. Vamos a un retiro de novios para que nos ayude a ver qué hacemos, cómo manejamos esta situación, porque nuestro hijo mayor estaba sufriendo mucho de vernos que sí, que no, y que no estábamos juntos en realidad. Ese retiro, para llegar a ese retiro fue un caos, pero Diosito nos llevó al retiro, y ese retiro ese es todo otro testimonio, pero fue chistoso porque era un retiro de novios de esos que hacen para casarse, ¿sí? Entonces todas las parejas que iban, pues iban felices, porque se van a casar, solo estaban haciendo el curso, y yo fui bravísima.
Entonces fue súper difícil porque los pobres parejas que dirigían el retiro se enfocaron en nosotros, ¿no? Porque nosotros estábamos ahí a ver qué hacíamos, ¿no? Que si seguíamos juntos, que si no, porque yo ya le había dicho a él que yo ya sentía que yo quería tener una familia, o sea, yo pues, con él o no, pero yo ya no podía con esta relación así que sí, que no. Entonces, estas parejas que dirigían los retiros nos ayudaron muchísimo y pues ahí mi marido cuenta que él aprendió mucho de ellos, de las parejas que dirigían estos, parejas católicas, y es como que le quitaron el velo de lo que significa, el matrimonio y el amor verdadero. Y en el último día del retiro, que era una misa, pues ahí yo no sabía, él se arrodilló y me dijo, no me pidió que nos casemos, pero me dijo, dame una oportunidad más, intentemos nuevamente. Y todas las parejas, sí, por favor, dale una oportunidad, sí, sí, sí. Y pues dijimos, bueno, vamos a intentar de nuevo, de cero y bien. Y bien esta vez, pues a ver qué pasa. Y bueno, pasaron otras cosas, muchas cosas, y decidimos ya casarnos. Y yo estaba embarazada de Lía cuando nos casamos. Y ahí fue como el segundo milagro de la Virgencita de la Vida, de que nos unió nuevamente, que nos llevó al retiro y que decidimos por fin ya casarnos. Lo siguiente, bueno, nos casamos y todo mejoró, todo. Nuestro primer hijo, que él sufría muchísimo y tenía muchas cosas y todo, estaba feliz, estaba dichoso, yo estaba embarazada del día. Y los siguientes 10 años fueron de muchísima felicidad. Enseguida de que nació Lía, nació Emilio, y estábamos dichosos, estábamos felices ya con la bendición de Diosito. Pero nos mandaron a viajar, ya nos mandaron fuera de Ecuador a otros países y estos viajes nos unieron mucho como familia, pues porque no teníamos nadie más, pero en medio de esto empezamos a dejar un poquito de lado nuestra relación de pareja, porque pues ya pues con tantos hijos y todo, dejamos un poquito de lado la relación de pareja, entonces empezamos a chocar un poco, yo me ponía muy celosa y bueno, muchas cosas empezaron a pasar y llegó la adolescencia, la adolescencia de los hijos mayores y qué difícil. Entonces empezamos a asistir a unos cursos de familia, de cómo educar a los hijos, pero el que más nos sirvió en realidad fue el amor matrimonial, un curso de amor matrimonial que a mí me marcó para toda la vida. O sea, yo estaba feliz con ese curso porque ahí, después de tantos años igual de conocerle y de estar con él, le llegué a conocer mucho más, y él a mí. Entonces, nos ayudó muchísimo este curso y pues para la educación de nuestros hijos. Estos talleres de familia que hicimos, lo hicimos por 2 años. Y en medio de esto, como Diosito es tan lindo que se va mandando a uno miles de regalos y detalles y caricias, en medio de esos cursos hicimos Emaús, primero mi esposo, después yo, vino la Virgencita de los Caballeros de la Virgen de Fátima, a visitarnos y pues todos empezamos como un camino de conversión muy fuerte. Y en todo esto, yo tenía mucho en mi corazón, los dos, pero yo tenía mucho en mi corazón que yo quería tener otro hijo. Pero era un poco difícil porque con Jean-Paulcito, que él nació en México, nos habían dicho que si yo tenía otro hijo, me podía morir yo y el bebé y yo. Entonces, bueno, después de orar mucho y de pedirle a Diosito, de exámenes médicos y todo, decidimos pues buscar otro bebé. Y pues esa fue nuestra hijita María, que pues la perdí, o bueno, la gané para el cielo. Como a los 3 meses la perdí. Y la bautizamos, se llama María, le hicimos un bautizo súper lindo y todo. Y quedamos súper tristes y no sabíamos si volvíamos a intentar o no. Oramos y le pedimos a Diosito y nos dio señales de que sí, de que intentemos otra vez. Y pues ahí nació Tiago, que en algún momento va a venir también. Y pues Tiago venía con síndrome de Down. Para nosotros esa noticia fue totalmente normal, o sea, no fue un escándalo ni nada. Es más,
estábamos un poco sorprendidos y un poco, pues sí, sorprendidos y dolidos porque el doctor nos propuso si queríamos abortar porque tenía síndrome de Down y nosotros dijimos obviamente que no. Y pues Tiago fue un regalo, otro regalo y otro milagro de la Virgencita de la Vida. Y bueno, termino, porque ya me salté muchas veces, pero bueno, termino con una cosa. Mi marido en su testimonio pone algo muy bonito, que es que cada hijo nos dio un regalo, ¿no? Nos dio un regalo y una lección importante. Ya termino con eso. Nuestro primer hijo, que se llama Juan Andrés, él nos regaló la resiliencia. Lía nos regaló la unión, porque nos casamos ahí con él. Emilio nos regaló la ternura. Jean Paul nos regaló el entusiasmo. María, nuestra hijita en el cielo, nos regaló el valor de la vida. Y Tiago nos regaló lo maravilloso que es vivir. Y aparte de eso, también les cuento que a mi esposo les dio un santo a cada hijo también, que eso me encanta. Y la Virgen de la Vida nos acompañaba en toda esta etapa y en una batalla, en estas batallas, logrando madurar nuestra familia para lo que venía, para lo que va a venir. Y bueno, ahí termino ya y pues sigue. Emilio, antes de que comience Emilio, no sé si nos cuenta, Denise, ¿qué santo le entregó Jean Paul a cada hijo? Bueno, a ver, espera si me acuerdo. A Juan Andrés Francisco de Asís, ¿no es cierto, Jean Paul? Sí. A Lía, Santa Rita de Casia, que han pasado miles de milagros con eso y con Santa Rita de Casia y con Lía. A Emilio Felipe Neri, la alegría. A Jean Paul tiene algunos, pero Juan Pablo II y Giuseppe Moscati, que es un santo que amamos. Y a Tiaguito, Santo Volador, que es un santo que ustedes conocen, el santo que volaba. Sí. Ay, qué belleza. Sí. Qué hermoso. No, pero es que todos son espectaculares los que elegiste, o sea, espectacular. Todos me encantan, todos estos santos. Uy, no, qué belleza. Ahora sí, Emilio, puedes seguir. Síguenos deleitando. Bueno, la parte más importante del testimonio. Se preguntarán por qué mi papá está en una silla de rueda y por qué sea así. Entonces, 3 años después, ya teníamos la familia consolidada. Mi papá hace un viaje de trabajo a México y visita el santuario de la Virgen de Guadalupe. El primer paso queda en la capilla, bueno, en el santuario. El sacerdote pronuncia estas palabras que estaba leyendo un evangelio. Dice, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cámara? ¿No es para ponerla en el candelero? Y entonces mi papá, porque todo es acto de Dios y no son coincidencias, recuerda cuando era joven en el Congreso de Medjugorje que una vidente le dijo, no dejes que se apague tu luz. ¿Qué pasó después? Un mes después muere el mejor amigo de mi papá de cáncer también. Y esto genera una transformación interior en mi papá. Y se pregunta a mí, ¿qué estoy haciendo con mi luz? ¿La dejé apagar o no? Entonces aquí, una vez, bueno, mi papá dice algo muy importante. Él dice que la gracia de Dios se anticipa siempre. Y aquí hay una cita muy linda que después ustedes la pueden proyectar ahí. La gracia de Dios se anticipa siempre a las cosas. Tiago, ¿cuánto tiene? Tiago, hola. Ay, hola, Tiago. Es hermoso. Es el consentido. Sí. Demasiado lindo. Lindos todos. ¿Listo? Sí. Sí. Listo. 6 meses más tarde llega la noticia de mi papá. Está en el sótano de un hospital y le dicen que es posible que tenga una enfermedad muy grave. Y él obviamente se asusta mucho, es un momento muy duro. Unos días después van a confirmar él y mi mamá a una cita con un médico y le dice que efectivamente está diagnosticado con ELA, que significa esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad terminal que va acabando con la movilidad del cuerpo lentamente. Depende mucho de la persona que le dé la enfermedad, pero toma unos años o muy pocos años.
y bueno, es una enfermedad terminal. Mi papá nos cuenta que él se imaginó, no, perdón, él no se imaginó, él sintió estar en un auto yendo a 100 kilómetros por hora y estrellarse directamente con la pared. Dice que estuvo tirado en el piso 40 minutos temblando y en ese momento le vino la imagen de Jesús en el huerto de los olivos, que sirvió como un consuelo. A Jesús llorando en el huerto de los olivos, sudando sangre. Mi papá siempre nos cuenta eso, algo que nos deja muy impactados. Y ahí se dio cuenta mi papá que también la Virgencita estaba con él, porque precisamente ese mismo día, el 15 de septiembre, fue el día que le dieron el diagnóstico. Es también el Día de la Virgen de los Dolores. Una virgen que le acompañó mucho tiempo a mi papá desde que era joven. Y él en este momento le dijo a la Virgen, le hizo una promesa, le dijo, yo voy a hacer todo lo que tú quieras para llevar el Evangelio a todo el mundo. Y no importa si es, aunque sea repartiendo folletos en la entrada de las iglesias. Y como Dios siempre se anticipa a todo, la Virgen se lo tomó literal. Y unos días después, o unos meses después, estaban yendo a una cita médica. Y en ese hospital de la cita médica había una pequeña capillita. Tiaguito entró corriendo a la capilla, fue a la mesa donde había un solo folleto. Y ese folleto era... ¿Sí? Ya. Y en ese folleto había una imagen de la Virgen de la Vida. Y eso es no es una coincidencia ni una diosidencia, sino que es un acto con propósito que Dios pone en la vida de mi papá. Porque la Virgen de la Vida en ese folleto es la misma Virgen que cuando era joven mi papá vio. ¿Dónde es que lo vio? En la estampa. En la estampa. Es la misma Virgen, tiene el mismo angelito atrás, tiene el mismo bebé cargando las uñas negras. Y esa es la Virgen de una organización católica que se llama Panis Vitae, aquí en donde vivimos nosotros, cerca de Zipaquirá. Bueno, entonces aquí mi papá, la Virgen se tomó literal la petición de mi papá con el folleto y mis papás entraron a la organización de Panis Vitae, se hicieron miembros y aquí una de las videntes de esa organización, que habla mucho con Jesús, le dio un mensaje a mi papá muy bonito que lo voy a leer. Dice, contigo he llorado, contigo he sufrido, a mi dolor te he traído, conmigo has llorado, conmigo has sufrido, a mi cruz te he traído y te he resucitado. Y enseguida mi papá recordó cuando estaba 40 minutos temblando después de la noticia de la enfermedad, cuando volvió al huerto de los olivos, era Jesús que estaba con él y le dijo que contigo he sufrido y contigo he llorado. Y de aquí sale un poema que escribió mi papá. Voy a leer 2 estrofas para que lo escuchen. 3 estrofas. El poema se llama Conversión. Pues sacando tu susurro en mi mente y volteando muchas veces la mirada, he creído que mi vida está colmada, pero nada hay en mis manos diferente. Tantas horas, tantos días, tantos años, persiguiendo en mil afanes la victoria, sin embargo, al final de cada historia, aparecen en mi ser solo los daños. Hoy te ofrezco en un grito de abandono, tantos miedos que me aferran a mi suerte, me consagro tu guerrero hasta la muerte, si floreces el rosal que humilde dono. Y aquí termina mi parte y viene la de mi papá. Dios, Qué belleza. qué hermoso. A ver, explico. Él lo explica también. Ah. Ese. Estoy usando un aparato de comunicación que lee mis ojos para decir la parte final. Aquí va. Buscando guía espiritual después del diagnóstico de ELA, le confié a un sacerdote que me recomendaron un compendio de los poemas que había escrito hasta ese momento, y para mi sorpresa, me respondió con unos versos que elaboró para mí. Menciono uno de ellos a continuación. Tu poesía, hermano, es profecía, germina de lo hondo, del misterio de un amor que madura, es un salterio de adoración, de súplica, de dicha. Me pareció curioso que haya colocado el término profecía, porque hasta ese momento pensaba que solo yo notaba cierta correlación en mis escritos con algunos eventos futuros que me acontecían. Así que me puse a buscar en una vieja carpeta que aún conservaba
unos poemas que yo había escrito a los 8 años. Particularmente uno llamó mi atención. Creo importante compartir un pedacito porque siento que a través de este poema, Dios me quiso develar que el objetivo de mi vida era llegar a su corazón, que el Señor siempre ha tenido el control de todo y que hasta el último instante quiere que siga trabajando para Él. Dice así: eres realidad conformada entre seres humanos, eres único en el mundo por no hacer lo malo. Mundo en que los sueños son fantasías, después cambiaremos tu mirada a la mía. Verás nuestras almas y las harás buenas, limpiarás la injusticia y nos llevarás a la puerta. Entraremos confusos a una vida nueva, después la veremos como si fuese nuestra. Nuestra vida entrará en tu corazón ardiente y al fin contemplaremos la verdad infinita. Seguiremos subiendo hasta saber el Evangelio y lo predicaremos por todos los pueblos. Imagínense ustedes el inmenso consuelo que recibí cuando vi que mencionaba una gran transformación. Entendí que, aun en mi situación actual, puedo cumplir la misión de llevar la buena noticia del Evangelio. Por eso estamos aquí hoy, llenos de propósito, contándoles cómo ha obrado Dios en mi existencia. Entendí además que toda mi vida ha sido una preparación para estos momentos de dificultad, que esta enfermedad también ha traído muchas bendiciones para mí y los míos, porque hemos podido tener otra mirada, como una nueva perspectiva de todo, nos ha enseñado a amar más y mejor, a valorar lo esencial, y me ha brindado el púlpito que necesitaba para hablar sin miedo del amor de Dios. Porque aunque suene contradictorio, hoy ese amor de Dios lo siento más fuerte que nunca. Dios los bendiga. Muchas gracias. Ay, Jesús. Y bueno, a mí se me pasó, qué pena leer otro poema, no sé Pues, si Claro. haya tiempo. Es un poema lindísimo que mi esposo Claro, escribió a claro. la familia, ¿sí? Entonces, regálame, Señor, una familia a tu medida, donde ame sin reservas, donde encuentre tu alegría. Una hoguera donde queme las flaquezas de mi día, una roca que contenga el torrente de mi vida. Regálame, Señor, una familia a tu medida, donde sueñe y persevere alcanzando la llanura, donde llore y cuando duela me consuele su ternura, donde escampe la tormenta, donde encuentre la salida. Regálame, Señor, una familia a tu medida, que disfrute de la gracia de guiarla y protegerla, que le sea siempre fiel, que sonría solo al verla, que tú seas su cimiento, que tú seas su guarida. Regálame, Señor, una familia a tu medida, que se doble ante tus pies y se eleve al mismo cielo, que se abrace a tu madre y se esconda tras su velo, que sea ofrenda perfumada y en tu Ay, altar no, caiga pero qué Espectacular. hermosura. Qué belleza. Y mira la familia tan hermosa que tienes. No, No, qué qué belleza. regalo. No, nos Gracias tienen a Dios. demasiado enamorados. ¿Hace cuánto es que le diagnosticaron a Jean Paul esa enfermedad? En plena pandemia, en el Y 2020. yo tengo una pregunta Sí. porque estoy pues como muy impactado con con este tema con la traducción, cómo él puede hablar. Decía al comienzo que leía, es algo ¿Cómo que hace? lee los ojos, ¿cierto? Sí, Explique. ¿Sí? esta máquina tiene un sensor que lee los movimientos oculares. Entonces mi papá puede con sus ojos controlar lo que dice, puede escribir. Mi papá aún continúa trabajando en la misma empresa en la que empezó cuando se embarazó mi mamá. Sigue trabajando en esta empresa y desde aquí nos habla, nos hace Sí. chistes, nos molesta, todo No desde te lo esta Ay, puedo no, creer, o sea, estoy impactado. Estoy impactado. O sea, él solo mira la máquina, Jean Paul, tú solo miras la máquina y ya ella. Y esos ojos bien expresivos, le dice todo. Sí, porque Me has hecho yo le llorar veo todo el los ojos testimonio. y todo lo dice. Es que toda nuestra familia tenemos muchísima confianza, pero certeza, yo diría, de la sanación de mi papá. Y es porque, bueno, desde el inicio del diagnóstico hasta ahorita, Jesús nos ha hablado
pero impresionantemente, y en especial con una palabra de la Biblia que es la de cuando Jesús sana a un leproso y el leproso le dice, Señor, si quieres puedes sanarme, y Jesús le responde, sí quiero quedar limpio. Entonces esa palabra nos ha salido en tantos lugares que, o sea, son muchísimos para nombrar, pero especialmente fue cuando yo y mi hermano Emilio fuimos a un retiro de la universidad en la Foyer de Charité y, y en el Santísimo estábamos, ¿cómo se llama? ¿Vigilia? Toda la noche. En vigilia. Estábamos en vigilia toda la noche y era por turnos, pero yo decidí quedarme desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y en todas esas horas venían diferentes estudiantes a estar con Dios, con Jesús en el Santísimo, pero yo tuve 15 minutos a solas, completamente a solas, con Jesús. Entonces yo me acerqué al Santísimo, así, pero tan cerca que nunca había estado tan cerca de Jesús, bueno, aparte de cuando lo como en la Eucaristía, pero estaba así de cerca como estoy a mi papá, así me acerqué arrodillado y le dije, este es un año de jubileo, 2025, cuando derramas miles de gracias. Dame una palabra o háblame sobre mi papá, ¿sí? Como, ¿qué planes tienes para él? Y bueno, yo antes de ir al retiro, llevé un libro que no tenía planeado llevar, porque me equivoqué del libro, pero a la final llevé ese. Y decido abrir el libro al frente del Santísimo, así de cerca. Le dije, tú dame una palabra. Puse el libro ahí, lo dejé caer y donde se abra la palabra. Y me sale una descripción supremamente detallada y hermosa de la curación del leproso que le dice, Señor, si quieres puedes sanarme, sí quiero quedar limpio. Entonces para mí esa certeza máxima, o sea, no puedo estar más convencido de que es una forma de decir de Dios que le va a sanar y lo creo totalmente. Y bueno, espero que se acuerden de mi papá así para hacer otro testimonio cuando ya esté sano. Y que lo sigan contemplando sí, como lo sí. contemplan. Y bueno, Ah, Qué belleza. y de verdad, eso que contó Sí. Jean Paul es para No, qué dar otro belleza. testimonio. Es Qué otro testimonio hermosura, qué totalmente. hermosura. Y no, pero es que yo estoy impactada, ¿sabes qué me tiene impactada? Como ustedes, cómo se comportan y cómo son y cómo se ven alrededor de esta situación. O sea, es como si esa cruz o eso que están viviendo los hubiera iluminado. Ustedes se ven amorosos, se ven felices, se ven entregados, se ven unidos. Cuando llegó Tiago, esa alegría que les inspira que el niño esté por ahí, a mí me tiene impactado. Y las expresiones de Jean Paul, mejor dicho, me ha tenido a mí aquí con el corazón en la mano. Él se ríe, él llora, él demasiado hermoso. Definitivamente yo Muchas creo gracias. que es como uno vive como todo lo que el Señor nos pone, ¿sí? La manera como uno lo viva hace la diferencia, como uno lo tome. Increíblemente todo eso que tú que sientes a través de esta enfermedad y sentir lo que el Señor le ha puesto en el corazón y que le habla diciéndole, lo recuerda en el huerto de los olivos. Yo es un alma que se une a la pasión de Cristo, que está viviendo su enfermedad El unida a Señor la pasión de Cristo. se deleita. O sea, eso Y tiene un los valor poemas, inmenso. no sé, solo son para ustedes o las personas se pueden deleitar con ellos. No, nosotros queremos hacer como un librito de poemas, no sabemos cómo. Si tienen ustedes ideas, pues Claro. escribimos, pero nos encantaría, pues. Eso que la lo gente tenemos los tenga. eso lo deberían de como Ya. impulsar, hay que ponerle todo porque me parece que Sí, primero que escribe demasiado profundo, demasiado bonito, o sea, llega inmediatamente las palabras del poema, ¿no? Porque como es una inspiración del Señor, se cala en el corazón inmediatamente, no se puede quedar ahí, Jean Paul. Hay que ponerlo en un librito bien especial,
Y Y lo lanzamos por Regálame tu porque, historia. Bueno, porque el Señor va a tocar muchos corazones, y con esas poquitas estrofas que ustedes nos leyeron, a mí el corazón me brincaba. Es que es muy, muy hermoso, o sea, muy profundo. Es una manera muy hermosa de orar, de hablarle a Dios por medio de ese talento que te regaló en saber escribir, porque es muy difícil hilar las palabras de la manera en la que tú lo haces, que llegue tanto, que toque el corazón, que uno diga, es que lo que está diciendo, pues no lo hubiera hecho mejor. Es muy bonito. Lo que pasa es que eso yo creo que es un momento con el Espíritu Santo literal ahí. Yo creo que él después lee el poema y dice, wow, cómo escribiste de lindo, Señor. Más o menos así, ¿cierto? O sea, sí, Sí, sí. un talento No, enorme. un familia talento gigante. hermosa, de verdad que les agradecemos un montón. Ese sí, sabemos que no es fácil, deben estar ahí cansaditos, no sé. Jean Paul chiquito te dicen, o pequeño, ¿cómo es? Jean Paulcito. Jean Paulcito. Jean Paulcito. Él ha estado ahí muy, muy perseverante, muy juicioso con el papá. Pues de verdad que a mí ese testimonio, en vez de dejarme sensaciones, no sé, de tristeza me deja el corazón muy feliz, estoy muy, muy agradecida por habernos regalado este momento de verlos a ustedes ahí sentados, con todo lo que nos han transmitido hoy. El amor de Dios, el Espíritu Santo está en pleno en ustedes, en su hogar. Se ve que el Señor ha derramado gracias muy especiales allí, y que yo creo que esto apenas comienza. Esto apenas comienza, como ese plan que Él tiene, Sí. porque es que lo tiene con cada uno de ustedes. O sea, como familia, pero también con cada uno de ustedes, porque cuando los escuchaba yo decía, wow, de verdad, se nota que ustedes están entregados al Señor y que Él los va a utilizar como instrumentos para muchas cosas. Gracias por estar en Regálame tu historia. Qué belleza. Estoy segura que el Señor va a tocar muchos corazones aquí. Ay, yo no sé, mínimo van a decir que quieren ya los poemas, que quieren hablar con ustedes, eso se revienta el chat. Sí, Pero bueno, esperemos a ver, nos que se unimos haga en la oración. voluntad, que se haga la voluntad de Dios en todo lo que ustedes están haciendo. Qué bendición haberlos tenido aquí. En serio, que es un regalo, un ¿Cómo regalo. se sintieron? Jean Paul, ¿cómo se sintió? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Ah, bueno, me alegro un montón. Ella está contenta. Bien, dice. Sí. Bueno, me alegro mucho. Les mando un abrazo muy grande Sí, a todos ustedes que están recibiendo este regalo tan hermoso, de verdad. Compártanlo, por favor, porque el Señor quiere llenar los corazones de esperanza, de fe, de amor, de perseverancia, abandonarse a su voluntad, porque es que el Señor siempre nos quiere estar contemplando, pero tenemos que ser almas dóciles para podernos dejarnos contemplar por Él. Dejen unos comentarios bien hermosos, suscríbanse al apostolado, ustedes familia, Dios los bendiga, les Uy, sí. multiplique, y ojalá algún día nos podamos conocer en persona. Les mandamos un abrazo grande desde por acá, desde Medellín. Hola. Dios los bendiga a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana y Ale. Un abracito, Gracias. Santiago. Muchas gracias. Dios los Amén. bendiga. Cuídense, chao. Gracias. Hola, mi nombre es Juan Andrés y soy el hijo mayor. Luego de haber escuchado el testimonio de mi papá, quería contarles un poco sobre el impacto que tuvo la enfermedad en la familia. No puedo hablar por cada uno, ya que todos tuvimos reacciones diferentes y lo vivimos de manera personal. Sin embargo, creo que a todos nos tomó por sorpresa. Nunca imaginamos que algo así pasaría en nuestra familia. Situaciones así son algo que uno escucha de otras personas, pero se siente distante, como que eso nunca nos pasaría. Al principio fue algo incomprensible y devastador. Por mi parte, experimenté incertidumbre, estrés, tristeza, enojo y muchas emociones mezcladas por mucho tiempo. En ese tiempo también estaba alejado de Dios, pero muy al fondo recordaba que Dios no te da una cruz que no puedes cargar. Claramente ha sido una situación difícil para cada uno de nosotros y no puedo ni llegar a imaginar el mundo interno que mi papá al principio de toda esta situación. A medida que la enfermedad fue avanzando, la vida de todos cambió. Yo viviendo fuera del país,
trato de visitar cada vez que tengo oportunidad, pero no puedo expresar mi orgullo por cada uno, por estar ahí cada día en la batalla. Cada uno ha crecido, sacrificado y entregado su amor en una situación que no toda familia vive a tan temprana edad. Además de lo maravillosas personas que son mis hermanos, mi hermana, mi mamá, y a pesar de las dificultades, creo que la forma en la que mi papá ha cargado esta cruz tan pesada nos ha mantenido fuertes en una realidad en la que la desesperación podría tomar el control. La unión tan fuerte de mi papá con Dios y con la Virgen a lo largo de toda su vida lo ha preparado para vivir esta enfermedad. Y aunque el diagnóstico le llegó como estrellarse a 100 kilómetros por hora contra una pared, la manera en que ha vivido durante estos años es francamente impresionante. El aferrarse tan fuerte a Dios mediante esta prueba lo ha hecho aún más fuerte de lo que siempre fue. Mi papá siempre fue mi héroe y mi ejemplo a seguir desde que era niño. Y ver directamente cómo ha llevado esta enfermedad tan complicada que destruiría a muchos es honestamente lo más impactante que he visto. Si el sueño de mi papá es caminar por el sendero de Dios y propagar su palabra, creo que lo ha mostrado de manera contundente con el impacto que ha tenido con nosotros, con todos sus seres queridos y con las personas que verán esto, que tal vez están en una situación similar. Creo que su testimonio nos ha enseñado cómo en la enfermedad se encuentra la esperanza, cómo a través del sufrimiento se puede aferrar a Dios y la importancia de no dejar apagar la llama de la fe. Muchas gracias.